Muy bien, vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos, Padre, y agradecemos la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Es por tu gracia y tu fidelidad que tú nos reúnes cada miércoles con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Te rogamos que dirijas nuestros corazones a un correcto entendimiento de ella, que seamos confrontados, que seamos exhortados, pero sobre todo, Señor, que seamos transformados para que podamos mostrar en nuestra vida el carácter de Cristo y así, Señor, honrar tu nombre. Toma el control de este estudio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos estudiando la depresión, sus causas y su cura. La última vez que estuvimos juntos, estudiamos la primera causa de la depresión. Estamos analizando el Salmo 42. Y la última vez vimos como la primera causa de la depresión la ausencia de adoración a Dios en los versículos 1 y 2 del Salmo. Pero vamos a recordar el Salmo completo para estar en contexto. Hoy nada más veremos el versículo 3, pero es muy importante entender el Salmo en su totalidad. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vemos este salmo de los hijos de Coré, aunque la mayoría de los comentaristas coinciden en que es David el autor. El sufrimiento que pasa, que experimenta, es un sufrimiento profundo. Hoy la segunda causa de la depresión que nos muestra el salmista es las burlas de los incrédulos. Hoy vivimos en un mundo donde el bullying se ha generalizado. La verdad, seamos honestos, el bullying siempre ha existido. Siempre de niños poníamos apodos, etiquetábamos a los amigos por su forma de ser, por su forma física, y así conocíamos a los amigos, al gordo, al chaparro, al cacarizo, al rodillotas, al ojerón, tantas cosas. Y nadie se molestaba. Hoy en día tenemos la piel muy sensible. Hoy en día cualquier crítica, cualquier comentario que no sea de nuestro agrado, lo consideramos como bullying, como una burla. Pero aquí el salmista está manifestando su dolor porque los incrédulos se burlan no de él, sino de su Dios. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Qué nos duele más?
que se burlen de nosotros, de lo que hacemos, de cómo hablamos, de cómo vestimos, de cómo vivimos, de lo que ya no hacemos y por eso nos juzgan y nos critican, o nos duele más que se burlen de Dios. Y si somos honestos, nos duele más que nos juzguen y nos critiquen a nosotros que se burlen de Cristo. En el versículo 3 se nos dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En el versículo 10, el salmista dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Esa pregunta, aunado al hecho de que él se encuentra lejos del lugar de adoración a Dios, la lejanía con el templo y la incapacidad de participar en la adoración a Dios. Recordemos que los hijos de Coré eran músicos y no poder estar adorando a Dios a través de ese ministerio que Dios le ha dado, le produjo una depresión. Pero aunado a eso, por el estado de tristeza que él presentaba, llamaba la atención. Y la gente se burlaba de él diciéndole, ¿dónde está tu Dios? 2 veces, versículo 3, versículo 10. El versículo 10 dice que muestra el dolor que le causaba esa burla. Dolor en los huesos, en el cuerpo, en el alma, por la burla. Hay un sarcasmo en esta pregunta de las personas que no conocen a Dios, de las personas que son incrédulas, de las personas que muestran lo peor de ellas, burlándose de Dios. La burla puede implicar no solo que no creyeran que Dios existiera, aunque por el contexto entre los judíos, todos eran religiosos. Así es que no es tanto la burla de que exista o no exista un Dios, porque aún hoy en día los incrédulos dicen creer en un Dios a su manera. Aquí la burla es ante la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios. El salmista está sufriendo, no le está yendo nada bien. Y la gente le dice, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios que aclamabas, ese Dios poderoso, ese Dios misericordioso, ese Dios amoroso, ese Dios justo, mira cómo estás viviendo. ¿Dónde está tu Dios? Recordemos el Evangelio de Lucas para que entendamos esto. Elías, ¿nos compartes Lucas 10:16, por favor? Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Gracias. Son palabras de Jesús. El que me oye a mí, el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Pero el que les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Hay una unidad entre Cristo y sus discípulos. De esta manera, las burlas hacia nosotros
hacia los cristianos, hacia la iglesia de Cristo, es una burla hacia Cristo mismo. Y hoy el mundo se burla de Cristo. Hoy con estas filosofías, con esta forma de vivir que ignoran el diseño de Dios, se están burlando de Cristo. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Y si después nuestro estilo de vida es más depresivo que gozoso, más inconforme que con un contentamiento santo, la gente dice, ¿para qué me compartes de tu Dios si mira tú cómo estás y cómo vives? Yo prefiero estar como estoy porque estoy mejor que tú. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Recordemos, no se burlan de nosotros, se burlan de Cristo. Hace muchos años sacaron en Estados Unidos las figuras de Cristo de los apóstoles que incluían la cruz, la corona. Eran como los hombres de acción, el G.I. Joe, pero de Jesucristo y sus apóstoles, para que se significara la crucifixión. Recuerdo que en esos años prediqué un sermón que se llamó Esto no es un juego, es tu vida. ¿De qué se burlan? Del sacrificio de Cristo. Hoy, 2000 años después de ese hecho que cambió la historia y que cambia corazones, el mundo se sigue burlando, como en ese entonces. Axel, ¿nos quieres compartir, por favor, Mateo 27, del 27 al 31? Sí, pues. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Gracias. Para este momento, Jesús ha sido injustamente juzgado por el Sanedrín y por Pilato. Ha sido golpeado, ha sido latigueado, su espalda está sangrando. Los soldados romanos se burlan de él. Para ellos era un criminal como cualquiera. Pero ante el entorno de que se dijo ser el rey de los judíos, se burlan de Jesús. No les importó el dolor que llevaba Jesús. Había pasado toda la noche en vela y sin comer. Y le pusieron una capa, color escarlata. Marcos y Juan señalan que el manto era color púrpura, porque el color púrpura era el color tradicional de la realeza. Esa capa era una burla. Pilato se había burlado también de él. El Sanedrín se había burlado de él. El pueblo se había burlado de él. El domingo
lo recibieron con palmas. Hosana el que viene en el nombre del Señor, el que viene a salvar. Pero el viernes le gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Podemos imaginar una espalda llena de llagas, sangrando la carne viva y poner una capa en ellas. Y después quitárselas, llevándose pedazos de carne pegadas en el manto. No contentos con eso, pusieron sobre la cabeza una corona de espinas que tejieron. El propósito de esta era imitar la corona que el rey romano, el César, usaba. Presionaron la corona en la cabeza de Jesús y traspasaron su carne. Agregado a eso, le dieron una caña, como si fuera su bastón de la realeza. Hincaron las rodillas delante de él y le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Burlas, con dolor. Burlas de incrédulos. Y no obstante eso, le escupían a la cara y golpeaban con la caña su cabeza. Un símbolo más de burla. Tu realeza te golpea a ti mismo porque tu realeza es falsa. ¿Dónde está tu autoridad de rey? ¿Dónde está tu dignidad de rey? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu ejército para defenderte de tus enemigos? Burlas al Señor. Lo sorprendente es que ante estas burlas, Jesús no abrió la boca. Isaías lo profetizó. Como oveja fue llevado al matadero y no dijo nada. Soportó todo. Ahora, Adrián, ¿nos quieres compartir Mateo 27 del 37 al 46? ¿37, pastor? 37. Sí, por favor, Adrián, 37 al 46. Mateo 27. Sí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta el 46. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y decían
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Gracias, Adrián. Como una última burla a Jesús, Pilato dio instrucciones a los soldados de poner sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Sobre las cruces se ponía el delito que había llevado a los criminales a la muerte en la cruz. Pero Jesús no tenía ningún delito. Pilato mismo dijo que no encontraba culpa alguna para juzgarlo. Y lo único que encontraron fue que se decía Rey de los judíos. Y pusieron sobre la cruz este título. Los judíos quisieron corregir diciendo, él dice ser el Rey de los judíos. Pero Pilato dijo, lo que está escrito, escrito está. Este título fue escrito en hebreo, en griego y en latín. El griego era el lenguaje universal del Imperio Romano. Era el lenguaje culto. Lo habían adoptado de los griegos cuando los conquistaron. Los filósofos. El lenguaje de la cultura, del conocimiento. En tanto que el hebreo era el lenguaje relacionado con lo religioso, con lo espiritual. Y el latín era el lenguaje del Imperio Romano, el lenguaje político. Quisieron asegurarse que cualquier persona pudiera entender lo que el letrero decía. Y esto afectaba al conocimiento intelectual, al aspecto espiritual o religioso y al poder político. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, como criminales. Y nos dice el texto que aún los ladrones se burlaban de Jesús. Uno de ellos después cambió, pero al principio ambos se burlaban de él. 6 horas colgados y Jesús soportando las burlas. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los comentaristas señalan que estas personas que pasaban tal vez eran judíos que habían ido a celebrar la Pascua y que tal vez habían recibido a Jesús como Salvador ese domingo de Ramos que hoy conocemos. Pero para el viernes ya pedían que lo crucificaran. Y meneaban la cabeza en forma de burla. Y muchas veces nosotros tenemos gestos en el rostro que muestran burla. No necesitamos decir palabras. Tal vez levantamos los ojos, tal vez fruncimos la boca, tal vez movemos la cabeza de una forma que muestra una burla. Por eso se señala aquí de esa manera. Y decían, no tenían vergüenza en hablar públicamente dirigiéndose a Jesús, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Tú que dices tener ese poder, ocúpalo para ti, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y esa frase, si eres hijo de Dios, en el original significa ser igual a Dios. Cuando Jesús decía el Hijo del Hombre, refería a su naturaleza humana, igual al hombre. Cuando decía el Hijo de Dios,
refería a su naturaleza divina, igual a Dios. Esas palabras sirvieron de burla. Si eres igual a Dios, desciende de la cruz. Debes tener ese poder para bajarte tú solo de la cruz. MacArthur señala en su comentario, y cito, muchos hoy día son como esa gente. Se han criado yendo a la iglesia, han oído muchas veces las verdades del Evangelio y saben que Jesucristo afirmó ser el Hijo de Dios. Se pueden haber bautizado y pueden haber hecho profesión de fe. Tal vez han asistido con regularidad a una iglesia por un tiempo, pero debido a que Jesús no les cumple sus expectativas mundanas y egoístas, pierden interés en las cosas de Dios. Pueden estar muy dispuestos a que la iglesia ataque los males en la sociedad, pero no están dispuestos a ser confrontados con sus propios pecados y su necesidad de arrepentimiento y perdón. En realidad, se mofan de Jesús y lo desprecian, mientras le dan la espalda a la verdad, la justicia y el señorío de Cristo. El mundo está lleno de los que pasaban, que una vez alabaron a Jesús, pero que ahora lo ridiculizan. Fin de la cita. Tremendas palabras que expresa el pastor MacArthur. Regresando al texto, nos dice los versículos 41 al 44, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ahora la cúpula religiosa, los que conocían la ley, las profecías, se burlaban de él. Pero vean la incongruencia. A otros salvó. Reconocían el poder de Dios en Jesús, pero se burlaban. ¿Dónde está ese poder? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Si tú te salvas a ti mismo, vamos a creer que eres el rey de los judíos. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo Cristo a Satanás en el desierto. ¿Y cuántos tientan a Dios así? Si eres Dios, cúmpleme esto. Si eres Dios, sáname. Si eres Dios, provéeme. Si verdad existes, sana a mi hijo. No se trata de aceptar o negar la existencia de Dios. La Biblia inicia estableciendo la existencia de Dios. En el principio creó Dios, es decir, ya existía Dios antes del principio. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos caer en estas burlas, en estas negociaciones? Si tú me concedes lo que yo te pido, yo voy a hacer esto. Y eso implicaría, si tú me concedes esto, yo voy a creer en ti. Lo que está diciendo aquí los escribas y fariseos. ¿De qué forma el mundo se burla de Cristo? El problema no es el mundo. El problema somos nosotros, la iglesia. ¿De qué forma nos burlamos de Cristo y de su sacrificio? Cuando lo ignoramos, cuando no nos duele pecar, cuando buscamos lo nuestro y no lo de Él, cuando anteponemos nuestra justicia y no nos sometemos a la de Él. Nos estamos burlando y no somos diferentes ni a los romanos, ni a la gente que pasaba, ni a los religiosos de su época. El salmista está dolido y deprimido porque se burlan de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo te ha abandonado.
Mira cómo no te cumple tus promesas. ¿Dónde está tu Dios? Luis Hernández, ¿quieres leerme el versículos 9 y 10 de este Salmo 42? Claro que sí, pastor. 9 y 10, ¿verdad? Sí, por favor. Dice así. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Gracias. ¿Qué nos dice el salmista? Es tanta su aflicción que anda enlutado. ¿Qué significa esto? Los santos de Dios son identificados con ropas blancas. Voy a pedirle ahora a Gabriel. Gabriel, ¿nos quieres compartir Apocalipsis 7, versículos 13 y 14? Apocalipsis 7, 13. ¿Sí? 13 y 14. Sí, por favor. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gracias. La Escritura dice que cada creyente ha sido vestido con ropas blancas, lino fino y resplandeciente. En contraste, el vestido de los enlutados es negro. Por esa razón, cuando se describe a un hombre afligido, se le describe con un rostro como si estuviera enlutado, vestido de negro. Vamos ahora a pedirle a Felipe, Salmo 42:9, Felipe, si eres tan amable, y a Alejandro Roa, Salmo 43:2. Tu micrófono, Felipe. Salmo 42:9, ¿verdad? Sí, por favor. Dice Salmo 42:9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Gracias. Sí, Y 9 ahora, nada más. nada más el 9. 43:2. Ok, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si No, por es Salmo Salmo, 43:2. perdón. Estabas en Isaías. En Isaías, sí. 43:2. Pues tú que eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Gracias. Gracias. La palabra utilizada en hebreo para enlutado significa negro. ¿Por qué andaré de negro por la opresión del enemigo? El vestido negro era el vestido de luto y el blanco era el vestido del gozo. Por eso se dice en Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza.
Esta expresión a veces hace referencia a la pureza y santidad de una persona. Normalmente, la vestidura blanca habla de pureza, pero habla de gozo, de la dicha de ser salvos, de estar unidos a Dios, de ser santos. El Salmo 119, versículo 165 nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, dice el salmista, y no hay para ellos tropiezos. ¿Cómo podría ser de otro modo? ¿Por qué? Porque a través de la obediencia a la ley reflejamos la santidad de Dios, el gozo de la salvación. De esta manera, los santos del pueblo de Dios caminan con Dios, conversan con Dios, aún en medio de la aflicción. Y no hay por qué mostrar un rostro enlutado. No hay por qué dar apariencia de derrota cuando Dios nos ha hecho más que victoriosos. Ahora le voy a pedir a Joel Rocha, si nos compartes, Joel, Job 22, versículo 21 al 23. Perdón, ¿cuál dijo, pastor? Job, capítulo 22, versículos 21 al 23. Job 22, perdón. Capítulo 22, versículo 21 al 23. Sí. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu canción. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Perdón, estoy un poquito ronco. Hasta ahí. Gracias. Hasta ahí, gracias, Joel. Sí, dejé, pastor. ¿Quién está escribiendo esto? Job. ¿Qué está viviendo Job? La opresión de las pruebas, la burla de sus amigos. Pero él dice: en Dios voy a encontrar la salida para mi aflicción. En Dios, porque Dios es fiel, porque es verdadero, porque quien confía en Dios nunca ha sido defraudado. Si se burlan de nosotros, no se burlan de nosotros, se burlan del que habita en nosotros, de Cristo. Pero la Escritura nos refiere que nosotros vamos a sufrir como Cristo sufrió esas burlas. Héctor Moreno, ¿quieres compartirnos Hebreos 12, versículos 1 y 2? Sí, claro que sí. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús menospreció las burlas con tal de cumplir el plan eterno de Dios. Puso por delante el gozo de la salvación por encima de las burlas, de todo lo que vimos esta noche, de cómo su propio pueblo y el Imperio Romano se burlaron de él. Puso por delante el gozo de obedecer a Dios. Y Hebreos 13, versículo 12, nos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Versículo 13, salgamos pues a él. Esto implica, vayamos al encuentro con Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. La unidad con Cristo nos lleva a soportar las burlas de los incrédulos, las burlas de los que no conocen a Dios, y muchas veces y tristemente aún de los que dicen conocer a Dios. El vituperio va unido a la salvación, pero así como Cristo puso el gozo por delante del vituperio, dándonos ejemplo, nosotros no podemos deprimirnos porque nos juzguen o nos critiquen por ser cristianos, por no hacer lo que el mundo hace. Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agradaba a los gentiles. Ellos no entienden por qué nosotros ya no vamos en ese mismo desenfreno. Pero al no entenderlo, generan burlas a Cristo, a su iglesia, a nosotros. Debemos quitar los ojos de la burla. Debemos quitar los ojos de la aflicción y de la depresión para poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Las burlas contra Cristo vinieron de su propio pueblo. Las burlas más dolorosas van a provenir de nuestra propia familia. Pero aún así, el mandato es claro. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner los ojos en la eternidad. Entender que todo eso Dios lo usa para conformar en nosotros el carácter de Cristo. El salmista estaba deprimido, pero el salmista sabía que volvería a adorar a Dios. Así es que, hermanos, las burlas debemos llevarlas al altar de Cristo. Las burlas debemos convertirlas en alabanza a Dios. Y si se burlan, será porque no conocen a Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres suficiente, Señor. Porque sí, hemos sido rechazados por amigos, familiares. Hemos recibido burlas de aquellos que no te conocen y que no entienden, que no comprenden lo que es un corazón transformado, un corazón que dice no a la tentación y al pecado, un corazón que se ha separado del mundo por la gracia que ha recibido de Dios, un corazón que no va en el mismo desenfreno de este mundo. Pero Señor, tú nos has llamado a la santidad, no andar vestidos de luto, con caras tristes y acongojadas, sino con un espíritu de gozo, de victoria, de alegría por la obra que tú hiciste en la cruz. Así es. Señor, tal vez no entendemos lo que estás haciendo ahora,
pero sabemos lo que hiciste en la cruz. Y eso es suficiente para que nosotros estemos seguros en tus manos y con un gozo y una alegría de saber que nada nos puede separar de ti, Señor. Tú nos los advertiste. Van a tener aflicciones por mi causa. Y eso se está cumpliendo. Tu palabra se va a cumplir. Y como se va a cumplir, si permanecemos firmes en la fe, tú cumplirás tu palabra de llevarnos a las moradas eternas para estar contigo por toda la eternidad. Bendice a mis hermanos, Señor, y danos un corazón firme en ti. Te lo ruego, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.